Pilares República Federal. La Nueva Joya Radio y Bajo Puente Radio presentan entrevista con Miguel Severiano Galicia Castro, cronista municipal de Atenco. ¿Comenzamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o madrugadas. Obviamente todo esto depende de la latitud desde donde nos estén sintonizando. Les damos la más cordial bienvenida aquí a Bajo Puente Radio, donde tu voz une a la comunidad. Nos encontramos en cabina de radio de Pilar República Federal, cabina de radio Adriana Flores Díaz, Estrellita. De este lado del micrófono les saludo a su amigo y servidor, Carlos Alfaro, señor Pila. Y bueno, pues tenemos que agradecer a la Nueva Joya Radio, la radio con sentimiento, obviamente a Mari Bello, quien es pues obviamente una de las artífices de que estemos transmitiendo desde aquí, desde la Nueva Joya Radio. Asimismo agradecemos a la licenciada Virginia de Luna Gaspar, quien es nuestra LSPO aquí en Pilar, República Federal. Agradecemos también en producción, por ahí anda Israel Hernández Mosco. En los controles nada más y nada menos que el único personaje que hace puras payasadas, y es en buen sentido, mi queridísimo Karim. Por ahí anda, pues vamos a presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy. Vamos a empezar de mi lado derecho, casi enfrente de la mesa donde nos ubicamos, mi queridísima. Hola, buenas tardes, Norma de Minnesota, que estén muy bien todos. Pues ahí está, bienvenida Norma, por acá en micrófonos en las voces infantiles. Tenemos a quienes, a ver. Hola, mucho gusto, soy Bella, la más bella, y me presento. Venga, Bella. Y yo soy Christopher Cruz, y muchas veces me llaman el basquetbolista. Ahí está el basquetbolista, y bueno, nos acompaña también un reconocidísimo cronista. Por favor, Alberto González Avaroa, cronista de Santa María Zahuacán. Pues ahí está, y por aquí también nos acompaña Chris Tax. De pronto pues anda ahí en redes sociales, pues haciendo aquí pues un poco de compañía. Les recuerdo que estamos aquí transmitiendo completamente en vivo y en directo. Y bueno, pues vamos a arrancar, ya dimos los saludos pertinentes. Vamos a obviamente hacer una pequeña semblanza acerca de nuestro queridísimo invitado, que bueno, pues para quienes no nos ven, no viene solo, viene acompañado, y para quienes nos ven, pues ya ubicaron que también viene con un personaje, con una persona que bueno, es parte importante de sus estudios. Pero antes vamos a escuchar un poco acerca de la reseña de nuestro invitado, mi querido Alberto. ¿Qué te parece si nos apoyas? Sí. Nuestro acompañante el día de hoy es Miguel Severiano Galicia Castro, cronista municipal de Atenco. Miguel es pasante de la licenciatura de etnohistoria por la ENA y se dedica a investigar y difundir la historia de su municipio, la memoria comunitaria y el pasado lacustre de la Cuenca de México. Su trabajo se enfoca en la geografía histórica, las tradiciones locales y la relación entre territorio, agua y comunidad. Desde la crónica, Miguel recupera relatos que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia en Atenco. Bienvenido a Bajo Puente Radio, Miguel. No me queda más que agradecerles a todos la invitación, por supuesto, Alberto, por participar en este proyecto muy interesante. Me emociona, me alegra mucho también ver aquí a los pequeños que también son los locutores. De verdad muy emocionado por estar aquí. Pues muchas gracias, mi estimado Miguel. Y bueno, pues que se presente tu invitado. Digo, a lo mejor no va a querer compartir con nosotros, pero en una de esas se apoyan, porque también sabíamos fuera del aire que están en un proyecto en conjunto que tiene que ver con este proyecto de titulación. Entonces, pues no está de más que nos hagas el honor de presentarte, de saludar a la audiencia, por favor. Así es, muchas gracias. Yo soy compañera de cronista, fuimos estudiantes juntos en la misma licenciatura, ambos de la historia. Mi nombre es Valeria Morales Bárcenas, somos cotesistas hasta ahora. Pues ahí está, le damos la más cordial bienvenida y vamos a arrancar con esas preguntas que de pronto pues probablemente haya gente que diga, pero ¿cómo o qué le podemos preguntar a alguien que se dedica a narrar, a contar historias, a documentarse acerca de ciertos territorios, de ciertos lugares? Porque bueno, también esto nos arraiga, nos da identidad, es parte de nuestra cultura, y en ocasiones sabemos o no sabemos acerca de dónde estamos parados, de cómo era este territorio antes de que obviamente pues tuviéramos conciencia, y de pronto transitamos por las calles, por las avenidas y compramos en tal negocio o vamos a tal, por ejemplo, que todavía en Atenco hay muchos lugares
de siembra, de cosecha, y bueno, obviamente cosas que no vemos aquí en la ciudad, y a lo mejor ahí en Atenco pasas y no sabes quién siembra, quién cosecha, no sabes quién es el dueño, y eso es parte importante de la localidad. Así es que compártenos, mi queridísimo amigo, compártenos hablábamos tras bambalinas también fuera al aire, y pues nos hiciste saber en qué momento de tu vida te vuelves como activo dentro del territorio de Atenco y decides, pues ahora sí que dedicarte a hacer esto, a ser historiador, a ser cronista acerca de Atenco. ¿Cómo, en qué momento decides pues que le puedes y que le tienes entrada a esto? ¿En qué momento te vuelves una parte activa? Pues precisamente un poco haciendo honor al puesto que hoy vengo ostentando, el de ser cronista, yo pues voy a depender mucho de fechas para explicar lo que me están preguntando. Para empezar, pues yo tengo 24 años. Nací en el 2001, en Atenco. Para esas épocas se da el decreto de expropiación del aeropuerto que se pretendía construir de parte del gobierno federal, entonces de Vicente Fox. Se cancela en 2002, un año después de mucha presión legal, mucha presión social por parte de la población, no solo local, sino también de la población nacional. Sucede que a consecuencia de esto, dándose demasiados sucesos de toma de decisiones políticas, económicas, sociales, hacia el 2006 ocurre el motivo por el que mucha población a nivel nacional conoce a Atenco. Es por la que Atenco, que ya de por sí estaba en el escenario nacional, ahora escala al escenario mundial, que es la represión de Atenco del 2006. El 3 y 4 de mayo comenzó en Texcoco, el día 3 de mayo, desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, en una de las calles del centro de Texcoco, y escalando el conflicto, después se fue a la carretera de Atenco. Yo en ese momento estaba en preescolar, en el último año. Mi papá iba por mí al kinder en Texcoco, y ese día no recorrimos la ruta de siempre, sino que tomamos las calles que van por los pueblos, llamamos puebleando, y a mí me llamó la atención porque desde esa avenida o esa calle por la que íbamos cruzando en el carro, se veían los puentes de la carretera federal Lechería-Texcoco. Y a mí me llamó la atención que en los puentes vi estacionados unos camiones color azul marino, es decir, de la policía. Yo no entendía, ni siquiera si explicáramos a algún niño o tratar de entender es muy complicado, es mucho contexto lo que tiene que entender. Ya entrando en el pueblo también vi otro camión de la policía estatal. Afortunadamente mi familia no sufrió como sí sufrieron bastantes familias, bastantes personas, no solo de Atenco, sino quienes apoyaron desde el activismo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Mi familia, como comentaba, no padecimos esta situaciones de violencia, de allanamiento de morada. Sin embargo, pues es una semilla que en mí se quedó. Les comentaba fuera de cámara, es el evento, el suceso que a mí me despierta un poco esta parte de conciencia social, de conciencia histórica. Entonces, no me era raro para mí ver en el centro de San Salvador Atenco pintas, murales, consignas, tanto del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del histórico Ejército Zapatista de Liberación Nacional, consignas por la tierra, por el agua, por el territorio, por la población, en contra del gobierno, en contra del aeropuerto. Fue lo más cotidiano para mí, entonces yo no tuve ningún tema en reprochar o comentar en contra de esta situación. Entonces, como voy creciendo con toda esta carga política, con toda esta carga social, yo no recuerdo precisamente en dónde o por qué, pero preguntando, pues supe que la cuestión del aeropuerto implicaba el agua de Texcoco. Entonces, allá en Texcoco, en la región de Texcoco, sucede algo muy curioso. Ya cuando venga algún cronista de la región también les podrá hablar de lo mismo. Que a pesar de que somos parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y sí tenemos que acudir a la Ciudad de México en ciertas cosas, parece más que Texcoco es una zona metropolitana, encerrada dentro de la Ciudad de México. De varios pueblos tenemos que acudir a Texcoco como si fuera aquí, que de Iztapalapa al centro, o de Tlalpan al centro, o de Coyoacán. Todos tenemos que acudir a Texcoco. Por esa razón, pues, me era curioso que escuchara Texcoco, que tenía un lago y yo no sabía por qué.
Otra parte importante de esta situación es que mi papá fue profesor de historia en la escuela del Estado de México, y pues yo simplemente por curiosidad veía sus libros de historia de México. No leía todo, más bien era de que si alguna imagen o algún dibujo me llamaba la atención, ya lo leía porque quería entender, y fui entendiendo la parte de la historia del origen, del auge y de la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán, que fue cuando volví a leer Lago de Texcoco. Y yo dije, bueno, entonces esto tiene una cuestión que hay que construir, porque ni siquiera, hoy lo entiendo con teorías y con muchas situaciones. Cuando era niño tenía que entenderlo a ver cómo. Entonces me llamaba la atención ver esta parte de Texcoco, el aeropuerto, el lago. Entonces me fue dando curiosidad, preguntaba yo, ¿y dónde está el lago de Texcoco? Entonces mi abuelito, que fue campesino mucho tiempo y obrero, todavía escuchó esta parte, mis preguntas, mi curiosidad acerca del lago de Texcoco, y me dijo, no, pues está en los ejidos, más allá. Y cuando nosotros buscamos el mapa, incluso en el logotipo de los cronistas de la Cuenca de México, viene el sistema de 5 lagos: Zumpango, Jaltocan, Texcoco, Xochimilco, Chalco. Sin embargo, cuando mi abuelito me llevó alguna vez, pues eran lo que decíamos allá, charcos. O sea, ya no era un lago extenso, son charcos ya muy bien delimitados por zanjas, porque en algún momento pues el gobierno federal destinó toda esa, lo que hoy es el Parque Ecológico del Agua de Texcoco, fue una zona federal, y se destinó pues un poco para la acumulación de los ríos, de drenajes de los pueblos de Texcoco, de Tepetlostox, Concoaca, Tenco. Entonces esos son los cuerpos de agua que yo conocí. Pero pues sí, partiendo a la raíz, pues todo muy arraigado al suceso del 3 y 4 de mayo del 2006. Y fíjate que es curioso, porque fuera del aire platicamos un poco al respecto de esta forma en cómo te comienzas a acercar, a interesar por lo que está pasando en tu entorno. Y nos comentabas que ese día que ocurrió esta tragedia, porque tenemos que ser realistas y ser claros, esta tragedia pues llevó a mucha gente que perdió la vida a manos del gobierno, que mujeres que fueron abusadas a manos del gobierno, territorios que fueron perdidos a manos del gobierno. Claro. Y bueno, pues todo esto era una lucha, una gesta social, política, cultural. Entonces nos comentas que tú estabas viendo la televisión y al lado tuyo había unos primos, primas mayores, menores que tú, y de pronto pues parecían ajenos a la zona porque como que no les caía el 20. Sin embargo, tú de 5 años estabas al pendiente y llegó el momento en que tuviste como un flashback y te diste cuenta que era precisamente el territorio donde tú vives, donde tú habitas. Exactamente. Y entonces es ahí cuando despiertas y esta curiosidad de niño que, digamos, de pronto algunos niños me parece que se ha perdido como esta parte de curiosear, de ver un dibujo, de ver una imagen y de interesarte. Y bueno, pues obviamente en ti despierta esta parte de decir, quiero saber más acerca de mi territorio. Claro. No, precisamente esa curiosidad, ya continuando la formación que todos tenemos, ¿no? La básica en la primaria, nos van explicando un poco de la historia de México, conocemos ya de espacios, de personajes, sobre todo en nosotros, que viene mucho la carga histórica que tienen Nezahualcóyotl, el Tlahuatani de Texcoco, de la Colhuacán. Es como también se va formando esa curiosidad, digo, este señor es de Texcoco. Entonces voy viendo yo, por ejemplo, que Texcoco como ciudad es un sitio importante en cierta etapa de la historia de México. Y como comentábamos fuera del aire, acerca de la formación que tenemos mi compañera y yo, que también se va mucho a lo social, a la gente. Entonces también parte de lo que me fue despertando toda esta curiosidad fue preguntarme, ¿Atenco ya existía para cuando estaba este señor, bueno, yo era niño, este famoso Nezahualcóyotl, Atenco ya existía? Ya había gente que iba y venía a Texcoco y toda esta relación que les comentaba anteriormente. Ok. Querido Alberto, aprovechando, desde tu formación de historiador, ¿qué diferencias encuentras entre investigar archivos y escuchar la memoria viva de la gente? No, es todo un mundo, porque es parte de lo que implica la formación en etnohistoria.
tener que hacer un análisis, una crítica, cotejar ambas fuentes. Precisamente siempre ha sido una de nuestras partes favoritas, porque ya hemos trabajado juntos en campo, Ajá. es hacer la entrevista a la gente, conocer sus historias, las anécdotas, porque no es que precisamente te suelten datos y ya, sino que como la misma gente te va contando su historia, su sentir, tú puedes ver, tanto en su expresión oral como en su expresión física, como algún evento, algún momento o les llena de alegría o de tristeza, tanto a ellos como a sus familiares. Entonces es muy bonita hacer esta parte de la historia oral, de entrevistar a las personas. Es muy diferente a cuando nos confrontamos con un documento, ya sea del siglo XVI o un documento del siglo pasado o de hace 3 años, porque es un papel inexpresivo, es frío, no te puede explicar más que lo que está ahí. Claro. Entonces es muy importante también hacer las entrevistas, cotejar, contrastar, para que nosotros podamos decir o conocer a partir de lo que sabemos de la misma gente, cómo se va haciendo esta relación entre el documento y la persona. Digo, la verdad es que nos parece muy, muy interesante esta parte. Y de pronto, como dices, no es lo mismo ver las expresiones, los gestos, a lo mejor de tristeza de pronto cuando te cuentan algún suceso trágico, o de alegría cuando te cuentan a lo mejor algo que parece mágico, que tú dices, a lo mejor eso ni pasó, porque también de pronto los seres humanos tenemos dentro de nuestra tradición oral a magnificar ciertas cosas en mayor o menor proporción. Y digo, la verdad es que eso también es rico, es interesante, y no me imagino, pues a lo mejor cuántas cosas de pronto desde el lenguaje, desde la oralidad, has escuchado, y de pronto, como dices, cuando te toca cotejarlo con ya escritos, a lo mejor no has entrado o no han entrado en este conflicto de, charos, sí será cierto del todo, no será, ¿quién está mintiendo de cierta manera, ¿no? Sí. Es complicado en cierta parte, porque justo hay que encontrar el punto medio, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en la entrevista, pues nosotros decimos hay que llevar el chisme a donde necesitamos, ¿no? Claro. Lo que necesitamos conocer. Pero en un texto a veces te cuesta mucho trabajo, o por ejemplo en los archivos, ¿no? Puedes buscar un texto del siglo XVI y a veces hasta en nosotros bromeamos de, ay, pues mira, se aventaron 14 páginas solamente hablando de cómo le agradecen a Dios para dejar su testamento en las siguientes 3. Claro. O hay veces que, pues sí, el documento no te dice mucho, te falta información que se pierde, es difícil enlazar, pero es lo más bonito, al menos lo que nosotros entendemos de la historia, tratar de ver que no solo son papeles, hubo gente que existió y dejó huella. Pues ahí está lo importante y lo enriquecedor que es conocer la parte escrita y la parte oral, porque bueno, es un complemento de pronto. Claro. Obviamente, como dices, también tenemos que ser ecuánimes, y si te dicen que a lo mejor pasó un unicornio volando por ahí, a lo mejor ya es cuando dices, no, eso ya está muy jalado de los pelos, esto no creo que haya pasado, pero sin embargo, esto del río, en las chinampas, y que a lo mejor la gente transitaba por ahí, pues bueno, a lo mejor la gente andaba en otra onda y se imaginó un unicornio y era una trajinera. ¿Qué les parece si ahora escuchamos una pregunta de uno de nuestros pequeñines que hoy nos acompaña? Christopher, por favor, amigo. Christopher, el del básquetbol, es el basquetbolista, les va a hacer una pregunta. Venga, amigo. ¿Qué responsabilidades implica ser cronista municipal a frente de tu propia comunidad? Pues conlleva una responsabilidad muy grande en cuestiones éticas y profesionales, porque al ser cronistas municipales estamos ostentando un cargo público. A lo mejor no somos como un bombero, como una persona de registro civil, como alguien que te pueda ayudar a hacer un trámite, pero al final de cuentas, por vocación y por ética, tenemos que respetar a la gente, tenemos que ayudarla. Y es algo muy importante porque esta carga no viene, por ejemplo, solo de la cuestión laboral, del trabajo en el municipio, sino también pues es un poco de la carga que traemos nosotros desde la escuela. Entonces es una responsabilidad importante, porque al final de cuentas el compromiso no es conmigo. Yo estoy ahorita ostentando el cargo de cronista municipal de Atenco. Sin embargo, el compromiso más grande que yo tengo es con la población. Tengo que decirle la verdad, atenderla correctamente. Si tiene
Si incluso una misma persona no me puede explicar bien la duda que tiene, yo la tengo que ayudar. Entonces es algo muy bonito que tienes que aprender a ayudar. Incluso aunque nosotros digamos, no, a mí me gusta ayudar o yo sé cómo hacerlo, cuando estás allí vas aprendiendo nuevas formas de apoyar a la gente, de ayudar. Eso es lo más importante, creo que es la responsabilidad que más me gusta. Por otro lado, otra que no me esperaba, que es de lo que no aprendemos en la escuela, es la cuestión administrativa. Alberto está libre de esto, sin embargo, al ser servidores públicos tenemos que hacer informes, tenemos que preparar documentos, es carga administrativa, que yo no tengo mucha, sin embargo, pues es algo que no podemos esquivar. Son las de las responsabilidades que uno atrae, que uno tiene cuando es cronista municipal. Pues está muy interesante. ¿Verdad que sí? Sí. Anímate. Exacto, digo, aprovechando que eres pequeño, que eres joven, Ajá. pues puedes interesarte a lo mejor por el entorno en el que ahora vives, porque bueno, si no me equivoco, no tienen muchos años viviendo en esta colonia, y bueno, podría ser importante que te empapes un poco de estos conocimientos, tanto tú como Bella, y todos quienes ya también somos adultos, porque bueno, pues no sabemos todo de toda la historia del mundo. Y bueno, me parecía importante, o nos parecía importante esta parte que dices, de que de pronto en qué momento entra la objetividad y en qué momento la subjetividad, porque pues como somos seres humanos, es difícil que seamos del todo objetivos, porque bueno, pues no tendríamos emociones, no tendríamos sentimientos, y no nos arraigaríamos a estas zonas que estamos interesados en conocer, en saber, y me parece, no sé, en algún momento has transitado por esta situación de que de pronto la subjetividad te puede llevar a un camino que no has querido, y de pronto dices, a ver, no, me tengo que enfocar y ser más objetivo. Pues claramente, como comentábamos al inicio y fuera del aire, la cuestión en Atenco del 3 y 4 de mayo, considerando todo el contexto de la situación del aeropuerto, que no se detuvo en 2006, sino que fue la primera parte de todo este siglo, del siglo XXI. Desde el 2001 hasta el 2019 aproximadamente, pues hubieron bastantes situaciones en Atenco. Como comentaba, no se termina solamente con la salida, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto del poder, sino que tras varios años de estar tira y afloja entre sectores políticos, sociales dentro de la comunidad, pues se provoca el rompimiento del tejido social. Entonces no podemos ser ajenos, sobre todo porque precisamente se involucra uno que vive ahí, nos involucramos en la parte de la vida civil, porque pues no podemos desapegarnos. La historia mucho tiempo para mí fue un hobby, un interés, ahora es mi profesión. Sin embargo, precisamente no puedo escapar, por ejemplo, yo, de hacer críticas muy incisivas en la parte de la represión o toda la parte de la cuestión del aeropuerto. Por ejemplo, igual, tratando de mantener los objetivos ahorita, pues contra el Partido Revolucionario Institucional, contra ciertas administraciones municipales de Atenco, contra ciertas administraciones que tuvo el Comisariado Ejidal de Atenco, incluso en la parte de la iglesia, las mayordomías. Ciertos personajes que en Atenco siguen viviendo pues de manera cotidiana. Cuando a mí me toque hablar o escribir acerca de determinados sucesos, voy a tener que controlar muy bien la pluma o el teclado, porque es cuando yo, por mi experiencia personal, de la que no puedo escapar ni de mis emociones, tengo que controlar cómo escribo. O sea, tengo que escribir el suceso, sí. Que si fue en contra, a favor, claro que sí. Pero tengo que cuidar yo también qué tanta carga emocional le pongo. Muy a pesar de lo que sienta yo en mi pecho, en el corazón, tengo que controlar eso. Hace un par de años, en la fiesta, precisamente viene al Candelero ahorita, Sí. En uno de los pueblos donde aquí me llegó algo, se balacearon, llegó una persona borracha, me dejaron entrar a la fiesta, con la pistola comenzó a matar, hubo como 7 muertos. De repente la alcaldesa dijo, no vuelve a haber fiestas patronales en Iztapalapa, no va a haber carnavales, entonces hizo un relajo. Pues por culpa de ellos quitan todas las tradiciones de los pueblos, o sea, así de un plumazo querían borrar totalmente todo. Quitamos carnaval, quitamos fiestas patronales, quitamos cualquier fiesta religiosa, no hay ninguna fiesta en Iztapalapa. Entonces hubo que negociar con las autoridades, también hubo que negociarse, no llegamos a tanto como allá, pero sí, Claro. hubo eso de que aquí ya no hay fiestas. Ahora vamos a escuchar una pregunta de la queridísima Bella que les quiere formular. Por favor, mi estimada Bella. ¿Cómo se refleja
eso en sus tradiciones y luchas comunitarias? Pues es la parte más alegre de la situación, precisamente las luchas, las fiestas, los carnavales, la unión social, por ejemplo, cuando hay una boda, una primera comunión, la comunidad se une. Es la parte que es el estandarte de toda la lucha que se puede hacer ante cualquier situación. Comentábamos contra ya sea el gobierno, alguna persona que quiere destruir o separar, dividir a la población. Son esos momentos donde se hace una comunidad muy grande. Allá en Atenco muchas cosas son comunitarias. Incluso pues a ella le sorprende porque que me ha acompañado y ha conocido un mundo totalmente ajeno para ella. Cuando ve la cantidad, por ejemplo, de preparación para ciertos eventos de la fiesta patronal de Atenco o de los carnavales, es cuando se ve que esa voluntad de llevar a cabo los carnavales, la fiesta patronal, alguna danza, une a la comunidad y es el estandarte de lucha. Es lo que mantiene viva la identidad local de Atenco. No solo de Atenco, sino también de sus otros 4 pueblos, porque Atenco es un municipio conformado por 4 pueblos originarios de origen prehispánico que pues también merecen ser conocidos, ser llevados a la voz. Son San Cristóbal Nezquipayac, Santa Isabel Ixtapan, San Francisco Acuezcomac y Zapotlán, que anteriormente tenía el nombre de Santa María de la Presentación, se acorta solamente Zapotlán. Pero son los 5 pueblos que conforman a Atenco. Son originarios, al igual que San Salvador Atenco, tienen unas largas tradiciones, costumbres muy parecidas, que si bien no todas son exactamente las mismas, pero sí cierta variación que a cada una le permite ser aparte de Atenco, le da una identidad propia, y eso es lo bonito, que a través de cuestiones que desde fuera pueden parecer extrañas, pues se da el sentido de comunidad, de sentirte en familia, con amigos, en fiesta. Es la parte también con el territorio, te sientes parte de, tienes que regresar. Yo en este momento no estoy realmente tan lejos de Atenco y sé que tengo que regresar. Tengo esa necesidad de volver a Atenco. Pues ahí está, digo, obviamente dentro de cierto contexto que a lo mejor puede ser desfavorable para la propia sociedad, tienen que buscar estas formas de interactuar, de relacionarse, de seguir con las tradiciones y las raíces, y que obviamente esto no se pierda y que sea una lucha, una parte de la resistencia hacia ciertos grupos de poder que buscan oprimir y que, como decimos, pues buscan exterminar de cierta manera con ciertas tradiciones que pues obviamente son las que nos dan identidad. No, incluso contra ciertos pensamientos, ¿no? Contra mismos sectores de la sociedad civil, que pues el lenguaje es un poco desafortunado, pero pues sí, suele ir en contra de los estilos de vida, de las costumbres o de las tradiciones. Sí, muy bien, justamente adelante, de eso adelante. hablábamos hace un poco, y es lo que nos llevó a unirnos en el tema de la tesis. Yo nunca tuve el acercamiento, o sea, estoy rodeada donde vivo de pueblos. Claro. El pueblo de San Marcos, Huixtoco, en Chalco, y le decía, a veces llega un momento en el que te cansas, ¿no? Muchos cohetes, mucho ruido y todo, pero yo no lo entendía hasta que estudié la licenciatura, y ahora que estoy con él me doy cuenta que no solo es identidad y comunidad, sino que es una forma de tener trabajos dentro de, porque pues obviamente hay quienes hacen la música, quienes hacen el material, el vestuario. O sea, no solamente es una manera de celebrar una fiesta, sino es una fuente de ingresos para la comunidad misma y para las aledañas, porque muchas veces, tal vez en el pueblo ya no se hace esto, pero en el de al lado sí. Claro. Es un intercambio y la gente tiene que darse cuenta de que no solo es una fiesta para echar desmadre, es cultura. Pues ahí está, para quienes creen que, por ejemplo, las fiestas que se realizan aquí todavía en los pueblos de Santa Marta, solo es puro desastre, que si bien hay parte de, también hay sí, parte de convenios, hay parte de trabajo, hay parte de arraigo, hay parte de cultura. Y bueno, pues vamos a ir un breve corte comercial. Recuerden que estamos transmitiendo desde la Nueva Joya Radio, la radio con sentimiento. Hace unos minutos nos mandó saludos la queridísima Mari Bello a todo el panel. Muchas gracias, Mari Bello, por sintonizarnos. Recuerden que esta transmisión va hasta Minneapolis, Minnesota. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué te está pareciendo? Comenta con confianza. Regresamos al aire. Buenas tardes, pues ya estamos de regreso. Si nos acaban de sintonizar, bueno, pues estamos hablando con el queridísimo
Miguel Severiano, quien es obviamente cronista de Atenco. Recuerden que estamos completamente en vivo y en directo, transmitiendo para la Ciudad de México y hasta Minneapolis, Minnesota, siendo las 4:52 de la tarde. Bueno, pues recuerden, esto es la nueva Joya Radio, la radio con sentimiento, y estamos para Bajo Puente Radio, donde tu voz une a la comunidad. Vamos a continuar con las preguntas, con la charla, con la conversación. Y mi queridísimo Alberto, tenías, hablando, retomando un poco estos temas que mencionaban nuestros invitados acerca de las fiestas, del merequetengue que se forma alrededor. Mi queridísimo Alberto tenía una pregunta relacionada con un poco con el tema que cerramos el bloque anterior. Ustedes en Atenco, ¿qué tan fiesteros son ustedes en Atenco? Todo el año. Todo el año. Todo el año, empezando ahorita que estamos a finales de enero con el carnaval. El carnaval que Ya está a la vuelta de la ya esquina. está a la vuelta de la esquina, ya está en 15 días. Ya estamos invitados. Se sacan cuadrillas por un montón. El carnaval original, como en muchos lados, suele ser los días previos, el miércoles de ceniza, del domingo a martes. Sin embargo, este gusto por la fiesta, por el allá en Atenco denominado brinco, hace que el carnaval se extienda desde 8 días con cuadrillas. Bueno, tengo entendido que aquí se nombran comparsas a cada grupo. Exacto, que sí. se organiza. Allá reciben el nombre de cuadrillas Okay. y se organizan, por ejemplo, para el 7 de febrero ya comienzan los carnavales de Atenco. Yo participo en una de esas cuadrillas, voy a bailar. Sin embargo, por ejemplo, ese día 7 de febrero salimos 2 cuadrillas. Okay. A los 8 días salen otras, creo que otras 2 cuadrillas. Y ya cuando es los días grandes, del domingo a martes, salen las principales. En Atenco, por ejemplo, se divide la primera manzana y la segunda manzana. Eso en la cabecera municipal. Y el calendario de fiestas se extiende porque pasan 2 lunes, el miércoles de ceniza, y sucede la primera fiesta patronal de San Salvador Atenco, la del Señor de Esquipulas, que esa, pues como comento, varía dependiendo cuando quede la Semana Santa, igual que el carnaval, de la fiesta es de domingo a miércoles. Sin embargo, ahí, pues ya por la cuestión religiosa, que es otro tipo de fiesta, ya no son carnavales o son comparsas, ya son cuadrillas de danza, específicamente dedicadas a las fiestas patronales. Se dan en ese contexto. Se dan 3 danzas tradicionales, no son de concheros, no son danzas aztecas, son danzas que en esencia son obras teatrales. O sea, se baila, se hace una pausa, se habla un poco, se vuelve a bailar y así continúa. El guión de cada obra varía, pero aproximadamente son entre 5 o 7 horas de ejecución de la pura obra, Wow. porque como comentaba, se hace el baile o una danza, un segmento de danza y el diálogo otra vez, y así es un tira y afloja. Entonces son las danzas de sembradores y las danzas de vaqueros que giran en torno al aspecto agrícola y ganadero de la región. Una hipótesis personal, esto es personal, es que se dan por el contexto de las haciendas, no solo en la época del Porfiriato, sino desde la época de la Nueva España, que ya existían las haciendas. Y por otra parte, la danza de los Santiagos, de la cual, por ejemplo, el cronista de Petlaustok también tiene mucho conocimiento acerca de, que son las de moros y cristianos. La danza de Santiagos es una variante dentro de todas las danzas de moros y cristianos que hay en el país, y también en esa yo participo. Personalmente esa es mi vida, la danza de Santiagos. Tengo 15 años más o menos bailando. Entonces es parte de, y eso en la fiesta de marzo se dan estas danzas. También en la fiesta patronal principal de San Salvador Atenco, que se da en los días alrededor del 6 de agosto, que es el Día del Divino Salvador. E igual las 3 danzas que les digo, vaqueros, santiagos y sembradores. Yo participo ahí en la fiesta, en los Santiagos de agosto de San Salvador Atenco, pero también en esa fiesta participan otro tipo de cuadrillas que allá les denominamos ballets. Los ballets no son tal cual, bueno, ya no son obras como las otras danzas, sino que son ya repertorios de lo que llamamos danza regional. Entonces una cuadrilla de ballet, por ejemplo, representa bailes de norteños, polcas, norteño, banda, y hay otras, creo que son 2 cuadrillas que tienen un repertorio más variado. Ya lo meten por las regiones de México.
que si la península, que Oaxaca, que el norte, que Jalisco, que Veracruz. Entonces son dos tipos de cuadrillas que salen en agosto, las cuadrillas tradicionales, las de danzas, y las cuadrillas de ballet. Y esa es la fiesta patronal. Luego sigue, por ejemplo, las fiestas cívicas, el 15, el 16 de septiembre, Día de Muertos, la Revolución Mexicana. Me estoy saltando algo muy importante de la identidad de Atenco. En torno al 5 de mayo, al igual que el pueblo del Peñón de los Baños, que en San Juan de Aragón, se hacen simulacros de la batalla de Puebla. Esto en la memoria local, o en la memoria social de Atenco, se sostiene o se argumenta que cuando fue la batalla de Puebla, se llevaron a personas locales, denominadas, bueno, se refiere a ellos como indios, que eran los indios cazadores de patos del lago de Texcoco. Porque también en el imaginario colectivo existe la idea de que al cazar el pato, pues no era con armas de fuego, sino que era con lanzas. Y para eso se requiere una precisión increíble, que fue parte de por lo que se lo llevaron a Puebla, de acuerdo al imaginario colectivo. Y bueno, ya culminamos en diciembre, al menos en San Salvador Atenco, con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es una fiesta reciente que tiene más o menos 25 años, por lo que hemos estudiado, y eso solamente en Atenco, porque eso, y muy resumido, porque me faltan las mayordomías, me falta, por ejemplo, el día de San Isidro Labrador, el día de la Santa Cruz, que es muy importante, también el 3 de mayo, son parte, y eso solo en San Salvador Atenco. Como les mencionaba, ahí existen otros 4 pueblos originarios en el municipio, y cada uno también con sus respectivas fiestas patronales, porque no se limitan solamente a una, sino que cuando menos tienen 2. Y en este caso, ¿Atenco es más fiestero que las otras lugares o es...? ¿Más pueblos? Pues ahí se va. Ahí se la llevan. Otros pueblos de Atenco que también tienen un calendario muy cargado de fiestas son Santa Isabel Ixtapan y San Cristóbal Esquipaya. Sobre todo en la cuestión que les comentaba de los simulacros de la batalla de Puebla, San Cristóbal Esquipaya, que es el que más opaca, incluso llega a opacar a la cabecera municipal, porque su simulacro llega a ser más grande, llega a estar más cargado de toda la historia. Sobre todo también un proyecto que me invitó a colaborar el cronista de Tepetlostoc, referente al camino histórico de México-Veracruz, en Esquipaya, que está muy fuerte, muy presente esta carga, no solo de los cazadores de patos, porque están un poco más alejados de la laguna, sino de los arrieros. O sea, los jinetes son muy importantes en ese aspecto. Rápido. ¿Tienes alguna hacienda ahí en Atenco o ya no hay ninguna hacienda? Pues se mantiene en pie el casco de lo que fue la hacienda La Grande. En el territorio actual de Atenco existieron 3 haciendas: la hacienda de Ixtapan, la hacienda La Grande y la hacienda La Chica. Esta de La Grande y La Chica en realidad son de la misma, solamente que La Chica era como una subsidiaria de la otra. Incluso esos mismos de La Grande y Chica son apodos, porque tienen un nombre propio o un nombre oficial. La hacienda La Grande tenía el nombre de San Miguel Coyotepec, y la hacienda La Chica tenía el primer nombre cristiano que tuvo Atenco, que fue la Transfiguración Atenco. Pues ahí está parte de las fiestas, obviamente, de esta zona de Atenco, de San Cristóbal, pues Comac también, sí, ¿verdad? Sí. Zapotlán, Santa Isabel Ixtapan. Pues vamos con una pregunta de los pequeños que hoy nos están acompañando. Adelante. ¿Por qué es importante que no se olvide esa memoria del agua? Pues es muy importante, Cris. ¿Sabes por qué? Por esa cuestión que les comentaba de los recursos lacustres. Es importante, por ejemplo, la caza del pato. A lo mejor desde unos ojos un poco más acostumbrados a la ciudad, a ya tener productos en los estantes de supermercados, es un poco quizá cruel saber que se cazaba el pato, porque son animales muy bonitos que sí, se pueden tener de mascota. A ella también le sorprende un poco siente feo ese choque cultural que ha tenido. O sea, es muy importante por los recursos que se obtienen, no tanto para que la población fuera rica, porque pues la gente, o sea, sí se vendía el pato,
sí se comercian con los recursos lacustres que otorgaba el agua de Texcoco, pero sobre todo es la subsistencia. Es algo que ya no existe tanto en las sociedades de aquí del centro de México, el que una persona cultive para su propio beneficio, para comer, o que cuide animales para que tenga que comer, sino que, bueno, ya son dinámicas que han cambiado, y es muy importante el agua por esto, porque ahí vive el pato. El pato no es el único animal que estaba dentro de la dieta de Atenco, sino que también había unos peces llamados mezcalpiques, un tipo de crustáceos que se llaman acosiles. También hasta Atenco existía el ajolote mexicano, que todavía se tiene en los relatos de la gente, que todavía se consumía a finales del siglo XX como un remedio contra determinados síntomas, se comía en tamal. También está muy presente un aspecto, un platillo muy famoso hoy en día, que es el aguautle, que se le denomina el caviar mexicano, que es la hueva de mosco. Allá ese es un poco más de los pueblos de Ixtapan, de Nezquipayac, pero es muy importante. También se explota todavía la espirulina. Tengo la fortuna de trabajar con un compañero allá en el ayuntamiento que se dedica al cultivo de la espirulina, que es una cianobacteria, que tiene millones de años, incluso más que el hombre, viviendo dentro del agua salada, del lago de Texcoco. Y esta es una proteína muy fuerte. Antes de que llegaran animales como el cochino, la vaca, toda la carne que consumimos hoy, la proteína se obtenía de ahí, de la espirulina, del aguautle, del pato, de los acuaciles, del mezcalpique. También es muy importante no solo en la dieta, sino también en la vestimenta, en las casas, en determinados elementos. Hablábamos del tule. Bueno, yo luego le platico del tule. El tule es el nombre incluso que tiene Acatitla, ¿no? La parte de los zacates, que son varillas, son pastos largos. Es de esta planta, que es como un pasto muy grande y muy grueso, se seca. Y con ese pasto seco, con el tule o con el acate, es como se tejen canastas, se tejen sombreros, se tejen los techos de las casas. Entonces es muy importante. Incluso comentábamos una vez cerca en la carretera en Ixtapaluca, entre Plaza Sendero y Plaza Cortijo, vi un tular y le dije, mira, me recuerda a Tenco. Y le comencé a platicar que alguna vez un señor nos comentaba que con los tulares secos se hacían un tipo de abrigo, que cuando eran niños se los ponían, y ese tipo de abrigo hecho con la hoja del tular, todo, rama por rama, cuando llovía era como impermeable. Se usaban como impermeables. Ajá, el colchón. Sí, y justo cuando me comentó le dije, pues es algo curioso, ¿no? Porque dentro de la historia de la antropología, yo me puse a pensar, es igual a Japón. En Japón, en el tiempo de invierno, justamente con un material hecho de un árbol, hacían igual abrigos para no mojarse con la nieve. Y con eso se cubrían, o sea, de hecho, hasta le dije, como dato curioso, hay un Pokémon que está inspirado en eso, en todos esos trajes que usaban para el invierno, y que también son materiales impermeables. Y todo eso, con el paso de los años, por ejemplo, soy consciente de que aquí, Santa Marta, Acatitla, Aztahuacán, Iztapalapa, Culhuacán, todavía Chimalhuacán, tenían un estilo de vida muy parecido, por ser hermanos todos, hijos de la Cuenca de México, de la zona lacustre, estábamos conectados. Sin embargo, ya por diferentes factores, el crecimiento de la mancha urbana, la llegada de nuevas personas, el cambio de identidad, hace que en Atenco, en Nezquipayac, en Ixtapan, en Acuezcomac, todo este pasado en torno al lago, a los patos, a los acosiles, el aguautle, la espirulina, el acate incluso, le da una identidad más grande, porque todavía es algo que se mantiene. Si bien desafortunadamente ya no está tan difundido como antes, y más bien ya tenemos que hacer nosotros desde Atenco trabajo de rescate, sigue presente, y es lo que impulsa la identidad de cada pueblo de Atenco. Entonces, incluso, por ejemplo, si fuera este Alberto, que es originario de Aztahuacán, el día que vayamos a los humedales del área natural protegida del lago de Texcoco, sería como ir al pasado, ir a 100 años, 80 años, porque todavía existe esa dinámica social en torno al pato, al aguautle, a la espirulina,
la sal de tierra, el tequesquite, que también me faltó mencionar. Son pilares de la vida diaria, que ya, aunque hoy todavía, como mencionaba, son un poco un recuerdo, pues son los que impulsan la identidad y la unión social en Atenco. Ahí está. Rapidísimo, sin regresamos tanto. Dices que se cazaba el pato. ¿Se quieren cazar con la lanza o había otra forma de cazar el pato? Había otra forma. Eso de la lanza, pues como estamos hablando de la batalla de Puebla, es hacia mediados del siglo XIX, el último cuarto del siglo XIX. Ya más recientemente, uno de los últimos métodos que hubo para la caza del pato era con un dispositivo que tenían las armadas. Las armadas son el grupo de gente que cazaba el pato. Y las armadas disponían, vamos a imaginar un rifle, solamente su cañón, el tubo largo que sale del cañón. Entonces se ponían varios en forma radial, como los rayos del sol, para que no nos puedan ver, como un medio círculo, como un resplandor. Y en el centro, donde todos se unían, había un mecanismo de pólvora que se prendía y hacía que todos al mismo tiempo se dispararan. También tenían cierta elevación, cierto ángulo de elevación, por decir, el dispositivo de pólvora que estaba en medio estaba a nivel del suelo y cada cañón estaba elevado a determinado ángulo. De tal manera que cuando saliera disparo del balín, pues captara, hiriera a los patos que salieran volando o en movimiento. Entonces ese es el método más reciente, no solo se utiliza en Atenco, sino que también he aprendido que en Chimalhuacán es uno de los métodos que se utilizaron incluso aquí en Acatitla, en Nazahuacán. Ese método no fue de los únicos, pero sí es el más reciente, en el que todavía a finales del siglo pasado y principios de se llegaron a cazar patos. Pues ahí está esta parte de, digamos, que alimentaba y que sigue alimentando, aparte todavía de la población de Atenco, pero vamos a escuchar otra pregunta de uno de nuestros pequeños y una de nuestras pequeñas. Desde tu experiencia, ¿qué se pierde cuando una comunidad deja de conocer su historia local? Pues se pierde demasiado, yo diría que la misma comunidad, porque cada persona, cada persona, cada uno de nosotros, somos una biblioteca de conocimientos, de anécdotas con nuestras comunidades. A lo mejor ustedes con los compañeros de aquí de la cabina ya tienen una historia, ya tienen cierta carga histórica, social con ellos, y es muy importante. Porque como mencionábamos, la historia no solamente es saber datos, es también la importancia de la gente que tiene ahí. ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que experimentan? ¿Qué es lo que sienten? Entonces, si todo esto se traspasa o lo vemos a la comunidad, se pierde mucho. Se pierde una historia increíble. Porque incluso si Alberto nos cuenta algo, lo vamos a admirar porque son cosas que desconocíamos. El compañero también nos cuenta. Incluso si ustedes nos hablan de sus amigos, de qué juegan, de cómo les ha ido en la escuela, es muy importante para nosotros. Y si por la razón que fuera ya no los vemos, todo eso que ustedes saben, ya no vamos a poder saberlo nosotros. Porque nos lo platican, pero se va a perder si alguno de nosotros hace falta. Entonces, cuando todo esto pasa a la comunidad, pues es una cantidad increíble de cosas. Porque no es solo las personas que estamos vivas a día de hoy, sino que son todas las personas que han existido a lo largo del tiempo. Muchas personas, sucesos, lugares, fotografías, momentos, fiestas, todo importa. Entonces el que se pierda es una herida muy grande, es un hueco que no se puede componer, que no se puede llenar. Una analogía podría ser cuando tus tíos más grandes, tus abuelos, llegan a fallecer y no te contaron todo. Se pierden muchas recetas de la familia, ¿no? Muchas ya no saben cómo cocinar la cena de Navidad. Eso es lo más cercano que podríamos relacionar con la pérdida de la historia y la cultura comunitaria. Deja un hueco que es difícil llenar, porque aunque después alguien encuentre una receta parecida, no va a saber igual. Así con las tradiciones y las fiestas, por ejemplo, en Atenco. Si en algún momento se pierde el guión de las obras teatrales, de las danzas, aunque alguien les intente replicar, va a faltar algo, no va a ser auténtico. La gente no se va a sentir identificada del todo.
y lo hemos vivido, ha pasado, no solo en Atenco, sino en gran parte del México, la pérdida del náhuatl, por ejemplo. Atenco era un pueblo, al menos San Salvador Atenco, que hasta mediados del siglo XX todavía se hablaba mucho el náhuatl. Entonces ya de plano desapareció el náhuatl, la local, el náhuatl que se hablaba en Atenco, ya no existe. Y es una cicatriz muy grande que queda en la comunidad, en la memoria. Los abuelos todavía saben que se hablaba náhuatl. Personalmente yo le he preguntado a mi abuelita. Era curioso porque cuando preguntábamos, ¿se hablaba náhuatl? Nos decían, no, eso no, se hablaba mexicano. Ajá. Se hablaba mexicano. Se hablaba en mexicano. Entonces se perdió, desafortunadamente, y es una cicatriz grande que existe en la comunidad. Y eso en el aspecto de la lengua se pierde. También hace algunos meses falleció un señor al que nosotros entrevistamos. Falleció de 106 años. Wow. Entonces nos contó historias muy importantes, nos ayudó muchísimo. Nos aportó datos que son muy importantes para nuestra investigación. En la entrevista que le hicimos también nos contó pues un poco más allá de la investigación, porque igual es lo que la gente grande le gusta cuando la entrevistan, porque Hablar de sus memorias. hablan. Sí, claro. Entonces, nosotros cuando fuimos a entrevistarlo, recuerdo muy bien que nos decían sus parientes, le cuesta, porque ya está grande, ¿no? A veces Claro. se le va la idea, Hilando las ideas. pero en cuanto agarra algo, no te va a soltar. Y pues sí, justamente fue una experiencia muy bonita porque nos contó cosas que ni siquiera los abuelos de Miguel nos pudieron contar, ¿no? Claro. Y cuando nos avisan que fallece, pues sí fue una huella importante porque dijimos, era nuestra fuente de conocimiento más lejano y pues ahora se queda ese hueco que nos faltó llenar. Sí, efectivamente, así es como se nota. Digo, la verdad es que bien lo mencionan, me parece que cierta parte de la oralidad se ha perdido porque los seres humanos de pronto ya no interactuamos tanto, o hay algunas personas contemporáneas, adultos contemporáneos, que de pronto ya como que a estas voces milenarias las relegan, como que las ven como estorbos sin saber que tienen historias que pueden hacerte entrar en cierta razón y analizar el por qué ha habido ciertas transiciones sociales, culturales, políticas dentro de tu territorio, incluso dentro de tu propia familia, porque todo esto es una voz y son voces en resistencia. Sí, algo que no teníamos tanto de acuerdo cuando iniciamos la carrera es que nos decían, la etnohistoria es darle voz a los que no tienen voz, y no es cierto, porque todos tenemos voz, todos somos historia. La cosa es darla a conocer. Exacto, pues me parece que vamos a escuchar algunos saludos, algunos mensajes que tienen nuestros pequeñines, y después de esto vamos a ir a un pequeño corte comercial para que se hidraten, para que tomemos un poco de agua y hablemos acerca de los beneficios que tiene poder venir a hacer uso de la institución como lo es Pilares. Adelante, compañeritos. Saludos al Gabo, el Coyote de Nesa, al Nahual, al Paco Tormenta, perdón. Venga. A Karim, a Julisa, Venga, saludos. a Mariana Rubí, a Roberto Romero, Black is Black. Venga. Saludos a todos ellos. Pues venga, ahí están los saludos a nuestros compañeros que en ocasiones nos acompañan en la mesa, y bueno, en ocasiones entramos otros al quite. Por ahí también, Bella. Les mandamos felicitaciones a los invitados. Muy interesante la plática. Pues ahí está, ¿quién nos mandó ese saludo, esas felicitaciones? ¿Lo tenemos ahí a la mano? De las redes sociales. Pues venga, nos están siguiendo en redes sociales. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, nos vamos a hidratar un poquito y regresamos. Recuerden que estamos en la Nueva Joya Radio, la radio con sentimiento, transmitiendo desde Pilar, República Federal, Bajo Puente Radio, donde tu voz une a la comunidad. Si lo estás disfrutando, deja tu like y comparte. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso aquí a Bajo Puente Radio, donde tu voz une a la comunidad, obviamente enlazados desde la Nueva Joya Radio hasta Minneapolis, Minnesota. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con la entrevista con mi estimadísimo Miguel Severiano, quien nos viene a platicar acerca de Atenco, de este lugar donde creció, donde
ha hecho sus pininos y obviamente pues donde se interesó por la historia del recinto. Así es que, mi queridísimo Alberto, por ahí me parece que tienes algunas preguntas que formular. A ver, Miguel, ¿cómo acercar la historia local a las juventudes? Para que no la vean como algo lejano o aburrido. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cómo hacer? Digo, porque tú eres muy joven. No, y a pesar de que soy joven es el reto para los dos, porque el que estamos jóvenes, pues ella dice mucho de juego, la voy a quemar un poquito La voy a aquí, balconear. la voy a balconear, pero ella dice que es un ratón de archivo. Yo igual, a lo mejor no soy tanto un ratón de archivo, pero un poco, por así decirlo, nerds o frikis de la historia sí somos. Entonces ya, incluso en lo social, pues nos cuesta desenvolvernos un poco y es lo complicado incluso para nosotros que a pesar de la edad no tenemos ni idea de cómo compartirlo con jóvenes o adolescentes. Por el contrario, trabajar con niños nos ha gustado mucho por las alternativas más didácticas, otro tipo de dinámicas más allá de las clases. Podemos trabajar con material como recortes, legales, dibujos. Algo más didáctico, enseñarles a través de los mapas. Claro. La última vez que trabajamos con un grupito de niños fue enseñarles un mapa de lo que es el lago de Texcoco, enseñarles los glifos de los pueblos originarios, ¿no? Explicarles, ¿no? Pues el glifo significa sal, por ejemplo, de uno de los pueblos cercanos. Esto se representaba con este glifo, si lo juntas con este otro da un significado diferente, ¿no? Por ejemplo, en el de Atenco, a la orilla del agua. ¿Qué te parece si para que quienes nos escuchan, si alguien no sabe qué es un glifo, nos explicas brevemente? Porque digo, de pronto podemos dar por hecho muchas cosas, sí, pero pues realmente puede haber gente, incluso nuestros pequeños, para que seamos más claros quizás con ellos que también qué es un glifo. Pues justamente como le explicábamos a los niños, los glifos son ilustraciones. Creo que la referencia más exacta que les podemos dar, y eso porque los ven en sus libros de texto con matemáticas, son los jeroglíficos egipcios. Así como los egipcios escribían a través de imágenes, en todos los códices lo damos a entender igual. Para poder explicar algo no escribían con letras, no tenían alfabeto, eran iconos que representaban una idea. Porque, por ejemplo, teníamos el glifo, ¿cómo fue el nombre? ¿El de dientes? El de dientes, que es Tlán. ¿Tlán? Un dibujo, imaginen, un dibujo de 2 dientes. Ajá, son los 2 dientes frontales, ¿no? Y de momento dices, ¿y por qué significa mucho? ¿No? Sí. Porque si tú lo ves solo son 2, pero si te pones a pensar cuántos dientes tienes, son muchos. Entonces Tlán significa muchos. Cuando lo ves en una palabra, ese glifo significa que hay muchas cosas. Muchas cosas, abundancia de algo. Abundancia de algo. Entonces a través de esas imágenes, como rompecabezas, les enseñábamos a armar palabras. Pues por ejemplo, aquí que estamos cerca de Acatitla, vamos a usar el dibujo del acate, la plantita, y le vamos a poner unos dientes. Entonces, eso es que hay muchos Acatitla, es que hay mucha caña, que hay muchos acates. Es la dinámica que tuvimos y la que más nos gusta, o al menos a mí más me gusta, para explicar ciertas cosas de los nombres en náhuatl. O sea, que cada elemento que es un vocablo es eso, es el glifo. Miren, pues ahí está. Justamente, y también, por ejemplo, a mí, mientras estudiaba la carrera y descubríamos cosas de la historia, ¿no? Que a veces no te cuentan, o lo que nosotros a veces nos quejamos dentro de cómo enseñan historia en las escuelas, es que solo te dan una parte y solo te dicen memoriza, no te explican. Claro. Entonces me acuerdo que mientras yo estaba explicando cierto proceso de la reforma, mi hermana me decía, pero es que ¿por qué? Ella estaba todavía en la prepa y estaba viendo ese periodo de la reforma y me decía, es que no le entiendo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué Benito Juárez hizo esto? ¿Y por qué Maximiliano estaba en contra? ¿Y por qué todo lo de la reforma? Y le dije, pues mira, lo que yo te voy a explicar no está en el texto, no está en lo que te enseñan en los libros de texto, pero creo que la mejor forma de que te lo explique es a través del chisme, ¿no? Lo voy a contar como si fuera un chisme. Claro. Entonces se lo conté así, ¿no? No, pues es que tenía pleito por esto, por el otro y así. Me puso una atención que ni en sus clases ponía. Me entendió perfecto y pasó su examen.
Y es curioso, fíjense, porque dentro de, por ejemplo, cuando estudias en la carrera de comunicación, también el rumor es parte importante de la oralidad, y a veces ese rumor te intriga y te mantiene así al filo de la, como dices, con tu hermano al filo de la mesa, porque dices, ¿a poco sí pasó eso, no? Y que a lo mejor Maximiliano andaba con no sé quién, y eso ese rumor a lo mejor es historia. Sí, y es algo que hacemos broma, ¿no? Entre los etnohistoriadores, ¿no? Que decimos, nosotros vivimos del chisme. Pero realmente, fuera de la broma, creo que la mejor forma de hacer que a alguien se le quede algo es si te lo cuenta como un chisme. ¿Por qué? Porque es información que retienes, es información que vas a recordar y que a lo mejor si alguien te menciona tal personaje vas a decir, oye, pues, ¿sabías esto? Claro, el típico que nos pasa a nosotros es de, ay, me acabo de acordar una cosa, ¿sabías que en tal fecha se hacía esto, no? Sí. Y es algo común para nosotros y que creo que sería la mejor forma de explicar historia. De hecho, muchos compañeros de la licenciatura se dedican a eso. Tienen canales en TikTok y cuentan partes de la historia o de lo que ellos se especializan o lo que ellos se dedican y te lo explican como chismes en TikTok. Y creo que es una fuerte corriente con la cual podemos llegar a los jóvenes. Pues ahí está una de las maneras en cómo llegar a los jóvenes, sobre todo con las tecnologías y con las redes sociales. Pero antes de ello, ¿qué les parece si pasamos, obviamente, agradeciéndote, Miguel Severiano, a darte un reconocimiento, obviamente que en nombre de nuestra LSPO, la licenciada Virginia de Luna, pues bueno, en su representación viene la profesora de Ciberescuela. Maggie, por favor, profesora. Pues buenas tardes, bienvenido una vez a Pilares República Federal. A nombre de nuestra directora Virginia de Luna Gaspar, quiero darle un reconocimiento al cronista municipal de Atenco, Miguel Severiano Galicia Castro, y es un pequeño obsequio que también le damos por su participación. Gracias por compartirnos sus conocimientos a las comunidades, que sin duda genera pues una identidad colectiva. Muchas gracias, con todo gusto. Es parte de mi trabajo, no solo por la profesión, sino porque me lo manda la ley. Tengo que difundir, divulgar Atenco en todos los medios posibles y aunque sea una obligación que tengo como cronista, lo hago con mucho gusto. De verdad me alegra estar mucho aquí con ustedes, compartiendo también con toda la audiencia, con Cris, con Bella, que aprendan un poco de Atenco, y si no aprenden, al menos que les suene el nombre de Atenco a futuro. Pues ahí está, mi estimado Miguel, pues acabamos de dar un reconocimiento. Por ahí me parece que nos quedan unos minutitos más, así es que, ¿qué les parece a nuestros pequeños si quieren formular sus últimas preguntitas ya para ahora sí que dar paso y retirarnos? Venga, mi queridísimo. Hoy los jóvenes cuentan historias con audio, video y redes sociales. ¿Eso también puede ser crónica? Creo que sí. Realmente una crónica no depende del medio, sino de simplemente que lo compartan. Precisamente algo que yo pensaba en camino para acá, que cronista no solo es alguien que tenga por ejemplo en mi caso, un nombramiento público, un nombramiento oficial. Cronista es cualquiera que te hable de la historia. Alberto por muchos años ha hecho una trayectoria sin ningún cargo público y es cronista. Es cronista porque habla, porque se vale de medios, de todos los medios que él puede para hablar de las historias que quiere contar o que puede contar, desde, por ejemplo, él de Aztahuacán. Ella, aunque no tiene igual un nombramiento, un cargo de cronista, lo es, porque si le preguntas te va a hablar de algo. Entonces los cronistas somos todos, y algo muy importante, o sea, es por cualquier medio. Por un dibujo, por un cómic, por ejemplo, siendo jóvenes, por un cómic, por un cuento, por una leyenda, por un audio de TikTok, por un video. Todo es válido para hacer crónica, porque incluso la crónica no es ajena al tiempo. Nos tenemos que adaptar, tenemos que conocer, tenemos que buscar la manera de que el conocimiento que nosotros tenemos prevalezca, sobreviva al paso del tiempo. Pues ahí está, mi estimado Cristian, la respuesta. Que bueno, no necesariamente es el medio, sino la forma en cómo haces llegar o cómo transmites el conocimiento hacia la gente que te rodea. Y por ahí, mi queridísima Bella, también tenías algo en el tintero, suéltalo. ¿Qué consejo le darías a quienes quieren empezar a documentar la memoria de su barrio o comunidad? Realmente que anoten bien de dónde escucharon o conocieron algún dato.
Porque así como, por ejemplo, a mí me ha pasado en buscando mapas, me gusta mucho, así como puedes encontrar algo en internet, en un libro o con una persona, al día siguiente puede desaparecer de la nada. Entonces, el consejo muy práctico que yo doy es que anoten de dónde lo encontraron y si está en su posibilidad hacer una copia o tener un respaldo de dicha fuente, lo hagan en cuanto puedan, porque no sabemos cuándo se puede perder la fuente original. Yo lo digo porque sí he pasado dolores de cabeza tratando de encontrar algún dato que ya no encuentro la fuente original, y más ahora que es una cuestión de trabajo. Y es lo que yo recomiendo. También pues recomiendo disfrutar el momento. A veces puede ser frustrante el trabajo de cronista en el sentido de hacer mucho, porque manejas muchos datos. Entonces te puede abrumar, puedes no encontrar algo que sustente lo que estás proponiendo, y es cuando llega un momento de frustración. Sin embargo, debes disfrutar todo ese proceso, porque de entrada uno es cronista porque le gusta. Entonces disfrutas el proceso, estás haciendo lo que quieres, y al final de cuentas te conectas con otros momentos, con otras personas. Es algo muy importante y es el consejo que yo daría. Pues ahí está, anoten, como dirían por ahí, todo lo que escuchen, todo lo que les digan, todo lo que encuentren, pues es anotarlo. Ándale, todo. Y es muy importante que dice Miguel, el año pasado, que muchas veces en un libro lees algo, es un libro prestado, y después dice, ay, es que yo en algún libro vi esta nota, y muchas veces no vuelvo a encontrar nunca ese libro, esa nota, vuelvo a encontrarla. Un instante siempre está apuntando, porque sí nos pasa mucho esto. Eso, y también como recomendación de alguien que trabajó en el archivo, ser muy organizado. Tener todo separado, ya sea alfabéticamente, por fechas, por lugares. Porque con que se te pierda un solo dato o no lo encuentres en el lugar que necesitas, te lleva a perder tiempo que podría ser valioso buscando. O simplemente perder tiempo que podrías tener leyendo en estar buscando. Entonces creo que lo más fácil es anotar todo, preguntar todo, cuestionarte todo hasta lo mínimo. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que íbamos a hacer una tesis de por qué se hacen las fiestas, y terminamos sabiendo mucho de la historia de Atenco. Entonces, rapidísimo, que creo que estamos encima sí, del tiempo. ya estamos sobre el tiempo. Tanto tú como yo participamos en los hijos de la Cuenca. ¿Nos puedes explicar qué es Hijos de la Cuenca y si quieres agregar algo extra también, aparte ya para finalizar? Pues Hijos de la Cuenca es un proyecto regional en el que se han reunido varios cronistas, comenzando desde Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl. Nos han ido agrupando a los demás para hacer este rescate y difusión de la historia local. El nombre es muy importante porque no somos municipios separados. Pensamos que los límites actuales son los que nos dividen, pero no. Tenemos una identidad y una historia en común más allá de los propios límites territoriales que existen hoy en día, y es lo que se quiere rescatar con este proyecto. ¿Por qué Hijos de la Cuenca? Porque cada pueblo es un hijo que forjó la cuenca del lago de Texcoco. Digo, de la cuenca de México. Todos somos hermanos, cada pueblo somos hermanos. Entonces, el producto más importante de este proyecto de Hijos de la Cuenca es una exposición fotográfica itinerante que ya recorrió Atenco, ya recorrió Tepetlastoc, ya recorrió incluso el Museo Paleontológico de Santa Lucía. Próximamente se va a hacer una inauguración de la exposición en Chalco de Díaz Covarrubias, la cabecera municipal de Chalco. Ahí estaremos ese día yo, aquí estará Alberto, estará la cronista de Iztapalapa, estará el doctor Omar, cronista de Tepetlastoc. También me acompañará aquí Valeria, que con mucho gusto nos compartirá datos en su momento de Chalco para seguir abordando eso. O sea, varios cronistas municipales. Es un proyecto increíble que también nos facilita el trabajo y nos ha hecho también, ¿por qué no? Nos ha hecho hacer grandes amistades que nos ayudan entre todos. Que de entrada es la razón por la que conozco a Alberto y por la que estoy el día de hoy aquí. Pues ahí está, y también nos ibas a comentar quienes nos van a estar acompañando próximamente aquí en... Sí, citaba un poco al cronista de Tepetlastoc, a quien admiro mucho, el doctor Omar Tinajero Morales. Tengo entendido que vendrá en algunos días aquí el sábado 7 de febrero a compartir la cabina, como también ya vinieron los cronistas de Nezahualcóyotl de Chimalhuacán. Ya tuvieron la oportunidad Cris y Bella de conocerlos, de hablar con ellos. Al día de hoy también yo me siento muy gustoso de poder responder sus preguntas. Estaremos de manera continua, los cronistas de la Cuenca de México, trabajando junto a ustedes. Sí, también
El miércoles 4 viene Beatriz de Iztapalapa. La cronista de El día Iztapalapa. 5, jueves 5, viene Amir de Cuauhtitlán, lugar de donde salió el claro. Pues ya no nos queda más que agradecerte, estimado Miguel, obviamente a Val, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos que agradecer, no, digo, es parte de, digo, la verdad es que de cierta manera complementarse uno al otro fue bastante interesante. Digo, no es que tú en algún momento ay, hasta se me fue la palabra, ahora yo estoy titubeando. No es que titubeara, sino simple y sencillamente se complementaron, y bueno, eso me parece muy, muy importante, les queremos agradecer. Obviamente, antes de despedirnos, tenemos que agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión, y vamos a empezar desde lo más lejano, que es hasta de Minneapolis, Minnesota, a la queridísima Mari Bello, quien obviamente pues es parte importante de la nueva Joya Radio, la Radio Consentimiento. Obviamente vamos a ir recorriendo hacia acá. Tenemos que agradecerle a nuestra LSPO, quien es la licenciada Virginia de Luna, quien es encargada de Pilar, República Federal. Recuerden que estamos a 5 minutos del Metro Peñón Viejo. Tenemos que agradecer en la producción al mismísimo Israel Hernández Mosco. Por ahí en la asistencia de producción anduvo el Robert Black is Black. Por ahí anda en la, pues ya saben, en la compilación de imágenes, de foto, video, el mismísimo Paco Tormenta. Por ahí andaba el buen Gabo. Por ahí anda Chris Tax. Por ahí anda también saludándonos en los controles. Ya saben que si algo se escuchaba mal era porque yo no hablaba bien, y Karim le estaba tratando de solucionar. Muchas gracias, Karim. Por ahí también Norma de Minnesota, hablando de Minnesota. Y bueno, pues aquí tenemos que agradecer. Por favor, despídanse, compañeros, de forma, por favor, e inviten a la gente que nos sigan escuchando. Pues muchas gracias por escucharnos, y sigan escuchando pues las entrevistas que hacemos. Muchas gracias. ¿Y cuál es tu nombre? Christopher, ¿Y cómo te conocen? el basquetbolista. Venga, Christopher, el basquetbolista. ¿Y de aquel lado? Bueno, me despido, yo soy Bella, la más bella, y cuídense. Muchas gracias, Bella. De este lado tenemos al compañero. Bueno, pues esperamos el próximo miércoles. Volvemos a ver aquí. Soy Alberto González Avaroa de Crónica de Azahuacán, y quiero mandar un comercial rapidísimo. Venga, dale. Hiciste en el Museo del Mamú, en el AIFA. Muy pronto van a venir también a una pequeña entrevista también, para dar a conocer más. Y 3 saludos a mi sobrino, porque ellos siempre están con que quieren sus saludos. Al lado, el Randy, y Ivonne Pompón, y a Lupita Bouvier. Y nuestros invitados, ¿a quién quieren agradecer? Ya para... Pues gracias a todo el equipo, a la cabina, por dejarme venir de chismosa, acompañando a los colegas cronistas. Y un agradecimiento primero que nada a mi familia, a mi mamá, a mi hermana y mi papá que están escuchando la transmisión, mis compañeros en la oficina de ecoturismo de Atenco, a la licenciada Janet y a Ana Karen, que siempre me han apoyado en la cuestión laboral, sobre todo también al Ayuntamiento de Atenco, Presidencia, Secretaría, por permitirme trabajar, y pues al final de cuentas me dan las facilidades para elaborar la crónica. A ver, Alberto. También les comento que para marzo tenemos un recorrido histórico en Atenco, precisamente. Nos vamos armando todavía, y para el día 15 de febrero nos vamos a Tepeclostó con el cronista Omar. Nos vamos a recorrer también. Si alguien gusta unirnos, adelante. Están invitados todos, es abierto. Carlos Alfaro, señor Pila, hasta la próxima.